contacto de inmediato con nuestro corresponsal en la entidad, Luis Montilla, que tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Luis, es un gusto saludarte. Gracias, amigos de Globovisión Regiones. El contacto lo hacemos desde Ignotú, lugar donde nació José Gregorio Hernández. Con mucha alegría y con mucho fervor, los trujillanos y venezolanos reciben esta noticia y acuden al lugar donde nació José Gregorio Hernández. Como ustedes podrán ver en las imágenes, en estos momentos el santuario de Ignotú se encuentra repleto de feligreses quienes vinieron a celebrar el día de hoy el anuncio del Papa Francisco en cuanto a la canonización de José Gregorio Hernández. En estos momentos, en este lugar, se está rezando el Santo Rosario para luego la Eucaristía de Acción de Gracias por parte del obispo de esta diócesis, Monseñor José Trinidad Fernández Angulo. Como podrán ver en las imágenes de Globovisión, los trujillanos y venezolanos llegan a este santuario para agradecer por los favores de Dios y también los favores de José Gregorio Hernández. Es la información que nosotros podemos aportar desde Ignotú, lugar donde nació José Gregorio Hernández, para Noticias Globovisión Regiones, y de esta manera nosotros devolvemos el contacto a los estudios. Gracias a Luis por este reporte, y nosotros seguimos en este recorrido y nos vamos al estado de Mérida porque la iglesia y la feligresía andina también se une a la celebración por el anuncio de la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Vamos a hacer un contacto de inmediato con nuestro compañero Elvis Riva, que tiene todos los detalles. Así es, estudios. La Iglesia Católica Merideña y la feligresía en general están felices por el anuncio de canonización del doctor José Gregorio Hernández por parte del Papa Francisco. El vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Mérida, presbítero Eduardo Molina, manifestó la importancia de este acontecimiento para la Iglesia universal. Mérida es un reservorio de fe, Mérida es cuna de fe, como lo llamó Juan Pablo II. Por eso hoy Mérida se alegra, porque además es un santo andino que tomó como primer destino de su graduación venirse a estas montañas, venirse al Táchira, a Mérida, a no quedarse en Caracas, venirse a las periferias de la montaña a servir a los pobres entre los pobres, los que no tenían nada, los enfermos. Por eso nos alegra muchísimo que hoy la Iglesia haga esa declaratoria donde ya el Papa ha firmado pues el acta donde se proclama como santo de la Iglesia. Solo se espera se fije la fecha de la celebración solemne en Roma y en Venezuela, pero ya es un santo venezolano. Para nosotros desde siempre ha sido nuestro santo, pero ya entra en el santoral de la Iglesia ese reconocimiento que el Papa ha hecho a la devoción que el mundo le tiene, un santo universal, y segundo, a la virtud heroica del diálogo entre la ciencia y la fe, un hombre de ciencia que lleva a Cristo a la medicina. Por eso no ha sido un milagro, sino que es muchos milagros, y esos milagros hoy son reconocidos, y le pedimos a Él que envíe sobre Venezuela salud, paz, esperanza y mucha unión. Bueno, para la Iglesia significa que se está testimoniando, se está dando ejemplo de Cristo en la tierra, que todavía hay hombres que asumen en serio el Evangelio y que el Evangelio es vida para el mundo. Esperan por parte del Vaticano la fecha de canonización del doctor José Gregorio Hernández para las respectivas celebraciones, no solamente en la capital andina, sino en el resto de los municipios del estado. En Mérida, Elvis Rivas, Globovisión. Gracias, Elvis, por esta buena noticia. Y devotos en el estado de Nueva Esparta celebran la canonización del doctor José Gregorio Hernández y agradecen su intercesión divina. Nuestra corresponsal en la entidad, Nelmaris Salazar, también tiene información de interés. Muy buenas tardes, Nelmaris. Es un gusto saludarte. Sí, muchas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora. Así es, devotos del doctor José Gregorio Hernández en el estado de Nueva Esparta celebran el anuncio del Papa Francisco que proclama al primer santo venezolano de la Iglesia Católica Universal, causa que tuvo más de 70 años de espera. Escuchemos parte de sus testimonios de fe. Es algo que esperamos desde hace mucho tiempo. Ya José Gregorio estaba en nuestros corazones como un santo. Desde que yo tengo uso de razón siempre se le ha tomado y considerado como santo, pero ya cuando el Papa Francisco ya dijo y firmó el decreto, ya para nosotros es
el punto máximo de la alegría como devotos católicos y de sus milagros. Basta que José Gregorio le quieran en el mundo para que sea nombrado santo por el Papa Francisco. Así que bueno, es una alegría que compartimos todos los venezolanos, todos los habitantes de Margarita, de Nueva Esparta. Llevamos esa fe en nuestro corazón gracias a que fuimos criados en la fe católica y hemos tenido ese ejemplo de santidad, ese hacer el bien de José Gregorio Hernández. El obispo de la diócesis de Margarita, Monseñor Fernando Castro Aguayo, quien fuese vicepostulador de la causa del doctor José Gregorio Hernández desde el año 2012 al 2015, nos expresó su satisfacción ante esta decisión. Un venezolano ejemplar, un ciudadano de primera, un hombre de Dios. Se le suele llamar médico de los pobres. Pero ¿por qué de los pobres? A veces pensamos que los pobres son los que no tienen nada. No, los pobres son todos los enfermos, todos los que necesitan de la salud. El doctor Hernández está en el corazón de todos los venezolanos y de miles y miles de personas en todo el mundo. De hecho, Rómulo Gallegos, entonces un joven escritor, cuando pasó el féretro de José Gregorio, dijo, en su presencia todos queríamos ser mejores. No pasaba un cadáver, pasaba un ideal. Los fieles devotos se mantienen a la espera de la fecha que oficializa la canonización del siervo de Dios. De igual manera, agradecen por los favores concedidos en momentos de angustia y sanación de los enfermos. Este es parte del aporte informativo que manejamos a esta hora desde el estado de Nueva Esparta y con ella damos el pase a los estudios en la ciudad de Caracas. Gracias, Anel Mari. Y presta atención a propósito de este tema. En el estado Monagas, con fe y esperanza y devoción, la feligresía católica celebra el decreto de canonización del beato doctor José Gregorio Hernández. El párroco de la Catedral de Maturín, Nuestra Señora del Carmen, Samael Gamboa, refirió que por años los cristianos católicos venezolanos esperaban el anuncio de canonización del médico de los pobres, que para muchos fue ejemplo de santidad. Y hoy todo nuestro pueblo está contento, está agradecido y estamos haciendo historia porque es el primer santo de Venezuela. Así que en medio de todas nuestras situaciones y realidades que vivimos, recibimos esta gran noticia que nos alegra el corazón, que fortalece la espiritualidad del pueblo venezolano. Ahora pues la iglesia ya dirá cuál es el milagro que logró la canonización de José Gregorio. Para nosotros pues es muy importante. La feligresía expresó su agradecimiento a la Iglesia Universal por reconocer las virtudes heroicas del doctor José Gregorio Hernández. Mi mamá tenía una fe muy grande en José Gregorio. Una vez pasó un caso en mi casa y yo me acuerdo que mi mamá le prendió una vela a José Gregorio y confió y José Gregorio ese milagro. Bueno, el primer santo venezolano que tenemos es algo que es muy grande y esto nos da a todos nosotros los fieles, ¿verdad? Que sí es posible alcanzar la santidad, que sí es posible todo en el tiempo de Dios, todo en el tiempo de Dios, por todo en el tiempo de Dios, por el tiempo de Dios nada, por Dios todo, sin Dios nada. El párroco Samael Gamboa expresó que el doctor José Gregorio Hernández sigue siendo ejemplo de devoción y espiritualidad para los creyentes católicos venezolanos. Desde el estado Monagas, Milagros Vázquez, Globovisión. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Regiones a propósito de estos temas de la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Y lo hacemos con